Gente, el día de hoy vamos a estar creando con un CSS un diseño bonito de una timeline curved o línea de tiempo curveada. Esto va a estar integrado con React TypeScript usando Byte con el plugin para tener React sin Babel reemplazándolo por SWC. Pero no lo pongan en cuenta mucho en ese caso. Vamos a enfocar en la línea de tiempo curveada. Aclarando esto, también puedes ver el recurso original donde me inspiré para hacer este video. Dejo el link en la descripción. Con esto en mente, si les interesa más el contenido, tienen ideas o curiosidades que se pueden llevar a cabo en el código, déjenme en los comentarios. Recordarles, antes de empezar el video, dejar un like para apoyar el contenido, compartirlo y suscribirse para no perderse más de contenido que vendrá. Partiendo de esa base, dejaré en la descripción el repositorio donde tenemos el contenido desarrollado durante el vídeo. Al configurar el proyecto en el archivo byte.config.ts usando la propiedad resolve y alias, se agrega el nombre que será el mismo usado en el tsconfig para tener dichas rutas absolutas. Configurando el tsconfig, la propiedad base URL con un punto y el path, aquí es donde pondremos el nombre del proyecto o en mi caso, para poder importar las rutas absolutas donde se encuentra toda la aplicación, en este caso la carpeta src. Con esto hecho tenemos que crear un componente donde tendremos el diseño del timeline curved y en mi caso dejaré la ruta completa de este diseño. Tengan en cuenta que yo voy a dejar dos componentes, una donde va a estar la ruta donde se puede encontrar el componente y la otra donde va a estar el componente en sí que se va a mostrar, ¿cierto? Entonces en esta ruta podemos importar el componente donde tenemos el código completo para que no se me confunda. De esta forma yo puedo implementar en la ruta padre, un estado donde pueda controlar por medio de useState el tema de la cantidad de mensajes que quiero que se rendericen para este ejemplo. Entonces, para el caso de la maqueta tendrá un div con la clase timeline y a su vez otro div como hijo llamado other. Este a su vez tendrá los que son el apartado de los mensajes. En este caso este será el envoltorio. Aquí empezará a utilizar o podemos colocar la cantidad de mensajes que deseemos en el ejemplo. En mi caso, como les mencioné anteriormente, voy a utilizar un estado para manejar el tema de la cantidad de mensajes que se van a renderizar. Con eso en mente, solo voy a utilizar un estado de tipo number, por lo que para renderizarlo no voy a utilizar un array, sino que voy a utilizar la propiedad array.from para tener un control de la cantidad de mensajes que tendremos disponibles. Y dentro del return del map en el array from colocaré otro div de la clase card donde tendremos otro hijo div con la clase info. Este info va a ser el tema de el wrapper donde vamos a mostrar los mensajes. Dentro del info, un título de h3 con la clase title y un párrafo o texto. TypeScript nos permite definir una interfaz para dicho componente, el poder pasarle los tipos y saber qué tipo de prop se necesita el componente para enviárselo. Pasamos a usar el estado, una cantidad de mensajes, generar una función también para que vaya agregando o removiendo la cantidad de dichos mensajes dependiendo de si le estamos dando clic a sumar o restar. En nuestro caso de uno en uno. Por otro lado, también usaremos dos botones que les mencioné, tomando en cuenta las excepciones que puede tener este estado donde si pasa menos de 0 pues ya nos tirará un error, por lo que optaremos por tener un condicional donde si el contador o en este caso el quantity llega a 0, entonces dejará de permitir el agregar o restarle más al contador. Y en su vez, en vez de renderizar el tema del componente, renderizamos un string que diga empty message. Comenzando con el CSS, modificaremos la clase timeline. Para el background, tener un margen y centrado en horizontal junto con el padding para rellenar la caja. En la card daremos una posición relativa con un máximo de ancho de 400 píxeles para evitar que se rompa en pantallas móviles. Dentro de la clase card pondremos un nth_child para decirles con el odd o en este caso los impares, todos los impares dentro de la clase card, o sea que todos los mensajes que aparezcan dentro de la clase card, en específico los impares, tendrán un padding de 30 píxeles en todos sus lados menos a la derecha. Y este caso se repite, en este caso se cambiaría porque sería a la izquierda. Con la propiedad before usaremos una card que daremos una línea. Esta tendrá el contenido vacío o un content con las comillas, una posición absoluta y un width del 50% con un border sólido de color naranja. Para los hijos impares dentro de la card agregaremos una propiedad before con un left de 0, un top menos 4 píxeles y un bottom igual tamaño menos 4 píxeles. Tengan en cuenta que esta parte va a ser importante porque va a cambiar más adelante. Un border width con un 5 píxeles en todos los lugares menos a la derecha. En este caso, para evitar romper el diseño
a menor escala o usando móviles, usaremos una media query con el máximo de 400 píxeles, del cual modificaremos el top de a menos 5 píxeles y el bottom también a menos 5 píxeles. Para ir viendo los cambios, dividiré la pantalla. Ahora, repitiendo casi la misma operación, pero en este caso para los pares, como en el vídeo. Para el primero y último mensaje, en caso de que sean diferentes, bueno, los dichos casos serán diferentes, por lo que toca hacer unas pequeñas modificaciones. En ello, usando la clase card, con el first child y la propiedad before pondremos un border top de 0 píxeles con un border top left radius a 0 píxeles. Esto con el objetivo de que la línea empiece y sea de la izquierda o empiece por la derecha, dependiendo de cada mensaje si es impar o par. Repetimos dicha operación para el lado contrario. En la clase info usaremos un display flex con un flex direction de tipo columna, cosa que tengamos el contenido uno debajo de otro. Un background de tipo gris más claro para resaltar la caja del mensaje y el color gray para tener una distinción de títulos y textos, un border radius para evitar tener un mensaje en una caja puntiaguda y un padding a 10 píxeles todos los lados. Para el título pondremos el color naranja y la posición relativa. Para usar un before en el título, colocar un width y un height de 10 píxeles y un contenido absoluto con un background blanco y un 50% con el border radius y el border de 3 píxeles de tipo sólido y naranja. Esto va a generar un círculo con un background blanco y un border naranja a los lados de cada título, para evitar las márgenes de los textos y usando un margin de tipo 0 píxeles. Y por último, la tarjeta para cada mensaje impar en el info del título, o sea que accediendo a toda la información de todos los mensajes. Para el tema de los títulos, dependiendo de si son impares o pares, el título se comportará en la posición de izquierda a derecha de cada mensaje alterno. Un dato a tener en cuenta es que las propiedades en píxeles y posiciones absolutas pueden conllevar a que discrepen los resultados dependiendo de la resolución del usuario o dependiendo de la resolución que el usuario use para ver el dicho diseño. En mi caso, tener una pantalla más grande, esto pues termina ocupando un border en el centro que termina rompiendo el diseño. Si ustedes pueden ver una imperfección entre cada mensaje del border, vemos como una discrepancia. Para este caso lo vamos a arreglar como la siguiente forma, cambiando el bottom de la posición más baja para evitar esas imperfecciones. O sea que al final terminamos cambiando de menos 4.5 píxeles a 5.5 píxeles. Y con eso tendríamos todo. Espero que les haya gustado el contenido. Denle like, suscríbanse para seguir poniendo contenido. También compartan, y en dicho caso de que tengan una idea o algo para implementar, pues déjenme en los comentarios, los estaré leyendo atentamente. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta la siguiente.